Estimados estudiantes, muy buenos días con todos. Espero todos se encuentren bien de salud. Buen día, ingeniero. Hoy vamos a ver un tema nuevo, que son transistores de unión bipolar, ¿sí? Transistores de unión bipolar, que son los BJT. Estos dos transistores tienen dos tipos de capas. Primero el NPN, ¿sí? Y el PNP. Significa el cambio en neutrones y protones del movimiento que realizan para realizar la conducción. Ese tipo de transistores son controlados por corriente, ¿ok? Son controlados por corriente. Esas son las capas por las que funcionan y tienen tres partes, ¿sí? Las partes son E de emisor, B de base y C de colector, ¿sí? Tienen tres partes, les repito. E de emisor, B de base y C de colector. Los más comerciales son los NPN, ¿sí? Cuando uno busca las características técnicas o el data switch, va a encontrar que es más comercial, ¿no? Como les indicaba, ese tipo de letras significa el movimiento de portadores, ¿no? En el caso de P y de N, los portadores mayoritarios van de positivo a negativo. Y en el caso de NP, los portadores minoritarios van de negativo a positivo, ¿sí? Alimentados por una fuente de alimentación en DC. En este caso, hay dos tipos de análisis por lo que son transistores en DC y en AC. Nosotros nos vamos a centrar en el análisis en DC, en continuo. ¿Ok? Ahora, como tengo el movimiento de portadores entre las regiones, eh, va a salir mi corriente por el colector. En el caso de PNP, va a ingresar la corriente por el emisor y va a salir por la corriente de base, ¿sí? Es decir, mi corriente de colector va a ser igual a la sumatoria de la corriente de colector más la corriente de base. Ahí estoy aplicando Kirchhoff, ¿no? Ley de nodos de corriente. Corrientes que ingresan igual a las corrientes que salen. ¿Correcto? ¿Alguna consulta hasta aquí? No, ingeniero. ¿Cómo es la simbología? ¿Sí? Para los transistores NPN, esta es mi simbología en la parte de abajo. ¿Sí? Fíjense que la corriente de base ingresa, va a salir por la corriente de emisor. Aquí tengo, miren, el sentido de la flecha. Y también va a ingresar mi corriente de colector. En el caso de PNP, este es el símbolo. Miren que la flecha ingresa. La corriente emisor es la que ingresa. Y la saliente es la corriente de base y la corriente de colector. ¿Cómo es la curva característica? Los transistores actúan en tres zonas, en tres regiones. Región de saturación, región de corte y la etapa de amplificación, que es la parte del centro. ¿Sí? La región de saturación, muy pegada a lo que es el sector Y. La región de corte muy pegada al sector X. ¿Sí? Y todo este centro, ¿sí? Es la etapa de amplificación. Es decir, yo hallo mi corriente colector en miliamperios y mi región y mi voltaje colector base en voltios, voy a hallar mi
mi punto intermedio y ahí puedo hallar en qué región estoy trabajando. El transistor actúa como amplificador y como conmutador. En región de saturación va a conducir, en región de corte no va a conducir, puede tener una zona central que es la parte de amplificación. Es muy importante la curva característica al momento de que nosotros grafiquemos, pero va a salir de los datos de la corriente colector y del voltaje colector base, o del voltaje colector emisor, según sea la configuración. Físicamente, ¿cómo es el transistor? Como ven en la parte derecha, es un encapsulado que va a tener 3 pines, ¿sí? Va a tener una numeración en el centro escrito. Por ejemplo, este es el 2N4123. Si yo busco su data switch o su hoja técnica del 2N4123, me va a dar que es un transistor NPN. Me dice que el primer pin, que va a ser 1, es el emisor. El pin 2 va a ser la base. Y el pin 3 va a ser el colector. ¿Sí? O sea, ya sé, de este modo voy a encontrarlo comercialmente para armar en mi placa o en mi protoboard. Y en la parte derecha es el símbolo. ¿Cómo voy a saber cómo conectar? ¿Dónde está el emisor, el colector, la base? Busco su hoja técnica, su data switch, y me va a dar el orden de cómo están seguidos. Ahora, hay voltajes con los que trabaja. Dice que trabaja con un voltaje máximo del colector emisor de 30, con un voltaje de colectora base de 40, con un voltaje de colectora base de 5. Va a dar una corriente de 200 miliamperios, que de una potencia de 625 miliwatts, ¿sí? Y trabaja con una temperatura de menos 55 a 150 grados centígrados. Que es importante también que tengamos ese dato, ¿no? Dependiendo de dónde lo vamos dónde va a trabajar el transistor. Hay transistores de baja potencia, de media potencia y de alta potencia. En este caso vamos a ver de baja y de media potencia. Ya cuando vean electrónica potencia, se ven transistores de alta potencia. Así son los transistores físicamente, ¿no? Miren que tenemos un transistor de baja potencia, igual a los 3 pines. Aquí en el centro va a haber un código. Según el código, nosotros vamos a ver cuál es el orden del base colector emisor y con qué corrientes, voltajes, con qué ganancia trabaja. En la parte del centro tenemos un transistor de media potencia, igual con 3 pines. Estos pines, según la hoja técnica, vamos a saber con qué, si está en emisor, base, colector. Y ese transistor de la derecha es un transistor de alta potencia. Si se fijan, tiene 2 pines. El tercer pin va a ser la carcasa. Entonces, por ejemplo, según el número que vaya acá, el código que tenga, ubico mi hoja técnica o el data switch, entonces, por ejemplo, este será el colector, la base, y de repente la estructura será el emisor, ¿sí? Dependiendo del código. Si se ven, son diferentes formas que tienen los transistores según la potencia con la que trabaja. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo una consulta. ¿El último transistor para qué sirve? Generalmente esos transistores de potencia son cuando yo quiero dar algún tipo de control en automatización, en algún tipo de control de motores, en algún tipo de control de iluminación grande. Cuando me refiero a alta potencia, es cuando estamos manejando 5 amperios, 10 amperios en adelante. Cuando trabajo con baja potencia, estoy hablando en miliamperios hasta en microamperios, es decir, hasta 100, hasta 500 miliamperios. Cuando hablo de media potencia, 500 miliamperios, 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios. Pero cuando yo voy de 5 amperios en adelante, ya es de alta potencia. Me sirve para controlar motores, me sirve para controlar sistemas de iluminación grande. De repente en una etapa de sonido que tengo bastante amplificación y necesito transistores robustos que me soporten bastante corriente y también temperatura.
Entonces, a estos transistores, los últimos transistores, tienen esa carcasa, porque también se les conecta una placa de aluminio para disipar ese calor con que trabajan. En los transistores que están en el medio, que también son de media potencia, si se ven, tienen un orificio en la parte central. ¿Sí? Tienen un orificio en la parte central. Aquí también se coloca un tornillo para sujetarlo a una placa de aluminio para que disipe el calor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí quedó clara la respuesta? Sí, ingeniero. Ingeniero. Yo le tengo una pregunta. ¿Por Sí. qué el último nomás tiene dos pines? Ese diseño para que la carcasa pueda soportar. Esos transistores calientan rápido por la elevada corriente que manejan. Entonces, Ah, para poder disipar el calor se le pone una placa de aluminio. Si se fijan, aquí en los extremos tiene unos orificios. Y esos orificios son unos tornillos que va a sujetar una placa de aluminio y el aluminio hace que se enfríe el dispositivo, ¿no? Aparte puedo colocar un sistema de respaldo que son unos ventiladores tipo computadoras, esos pequeños que van en la fuente de alimentación, para disipar el calor, para que no se caliente. Acuérdense que en la hoja técnica, por ejemplo, de ese transistor, trabaja de menos 55 a 150 grados centígrados. Pero no, yo no tengo que trabajar en estos extremos, ¿no? Máximo tendría que solo trabajar a 90, 100 grados, ¿no? Para que pueda funcionar correctamente. Porque si comienza a calentarse, la corriente no va a funcionar bien y esta curva característica me va a variar. Es decir, ya no me va a trabajar en la región que yo deseo que trabaje o para la que está orientada el transistor. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Quedó clara la respuesta? sí, ingeniero. Entonces ahí solamente tendríamos base y colector, ¿verdad? En No, el no, no. último. No, no, no. Hay los tres. Base, colector y la carcasa va a ser el emisor. Ah, ok, listo. ¿Sí? Muchas gracias. La carcasa es el emisor. O puede ser también la carcasa la base, dependiendo del código que esté escrito en el transistor. Depende del código que esté escrito en el transistor. Ahí reviso. Miren, es como un sombrerito. La parte de abajo tiene dos colores. No se puede ver. Si se fije, hay diferentes matices de grises. Tiene dos colores ligeramente. Entonces la parte de abajo, ¿sí? Va a ser la base o el colector. Y la parte de arriba es la carcasa que va a ir conectada al aluminio para que tenga ese sistema de enfriamiento. ¿Sí? Pero este último transistor también tiene las tres partes. ¿Ah? Todos tienen las tres partes, solo que se va a hacer en forma de carcasa. ¿Alguna otra consulta? Bueno, internamente así es el transistor. Tiene un armazón de cobre, algún material de una cápsula epóxica, ¿sí? Externamente lo vamos a ver el transistor así, por ejemplo, este es un transistor de baja potencia, así es la forma. Tiene los tres pines, ya sabemos que puede ser colector, base, emisor, e internamente es así el transistor, ¿no? Esos transistores BJT son controlados por corriente, porque hay otro tipo de transistores que son los FET o JFET, que son controlados por voltaje, ¿ok? Según el número de transistores, si físicamente un transistor es así, pero de repente para ahorrar espacio y para trabajar en microelectrónica o en nanoelectrónica, esos transistores pueden ir dentro de un circuito integrado. Si pongo mi código del circuito integrado, hay su hoja técnica o su data switch, entonces fíjense que este circuito tiene 4 transistores. Estos 4 transistores, ¿de qué tipo son? ¿Son NPN o PNP? NPN, no. La flechita va hacia adentro. Si la flechita va hacia adentro, ¿cuál es el tipo de transistor que es?
Son de los modelos, ¿no? Todos son el mismo modelo, ¿no? Pero si la flechita va hacia adentro, ¿qué tipo de transistor es? NPN, no ingeniero. ¿Alguna otra respuesta? PNP. ¿Por qué? Así está en la nota. Porque sal en. Claro, cuando ingresa la flechita es PNP y cuando es saliente es NPN. Igual los slides ya los publiqué en aula virtual también para que puedan revisarlo, ¿no? Y la grabación de la clase ya les paso el link para que puedan revisarlo, ¿sí? Es cuestión de practicar, revisar conceptos para que puedan aprenderlo. ¿Cómo es la polarización de los BJT? ¿Sí? Tienen esta curva característica, ¿no? Estamos analizando, acuérdense, en DC o en CD o en continuo. Tienen tres partes: saturación, corte y la etapa de amplificación, ¿no? Fíjense cómo se va armando la curva de operación, de polarización, para analizar en qué región trabaja el transistor. Tenemos un tipo de configuración. Es el tipo de configuración fija. Hay diferentes tipos de configuraciones para analizar el tipo de transistores. En este caso, analizamos la configuración de polarización fija. En esta polarización fija, tengo una resistencia en el colector, una resistencia en la base. Es alimentado por un voltaje VCC, es un voltaje continuo. Tengo el emisor sin resistencia conectado a tierra. Ese tipo de transistor es NPN o PNP. PN, ingeniero. ¿Cómo? No se te escuchó bien. NPN, Correcto. Correcto, ¿sí? la flecha va hacia afuera. Así es. Ese tipo de capacitores, cuando analizo en DC, se comportan en circuito abierto, como muestra la figura 2, en esa parte, la parte derecha. Los capacitores en circuito abierto. Entonces, solo me quedo con la resistencia de base, resistencia de colector, y no hay ninguna resistencia en emisor. Para este tipo de configuración, que es de polarización fija, hay diferentes tipos de configuraciones. ¿Ah? Estamos empezando analizando configuración de polarización fija. ¿Qué quiere decir? Hago un circuito de colector alimentado por una fuente de alimentación, analizo por ley de Ohm, mi corriente de base, que es mi corriente de base, va a ser igual a mi voltaje de mi fuente con el que alimento, que es el voltaje CC, menos el voltaje base emisor. ¿Cuál es mi voltaje de base emisor en un transistor NPN o PNP que están hechos de silicio? Va a ser 0,7 voltios. Es un valor fijo, ¿sí? Entre la resistencia de base. Aplico la ley de Ohm, corriente igual voltaje entre resistencia. La corriente de colector va a ser igual a beta. Beta es el HFE o es la ganancia del transistor. Ese dato me lo tiene que dar el problema. Está en la hoja técnica o en el data switch, que es la ganancia del transistor. Beta o HFE o la letra G. Esa es la ganancia del transistor. ¿Sí? Eso es igual a la corriente de colector. Mi voltaje colector-emisor. Mi voltaje entre el colector y el emisor va a ser igual al voltaje de alimentación de la fuente menos mi corriente de colector por mi resistencia de colector. Esto es igual a voltaje, ¿no es cierto? Que sería igual a mi voltaje de colector. Estoy aplicando solamente ley de Ohm para analizar este circuito. Mi voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje colector menos el voltaje emisor. ¿Quién me dice cuánto es el voltaje en el emisor? En este punto. Ya sé que mi voltaje colector, el voltaje colector va a ser igual a mi corriente colector por la resistencia de colector. En este caso, mi voltaje de emisor, ¿cuánto será?
0.7. Eso va a Ah. ser mi voltaje base emisor. Mi voltaje en la Ah, base sí. y en emisor. Eso es 0.7. Esta flechita significa un diodo. Aquí va a ir mi voltaje base emisor, 0.7. Mi voltaje en emisor, ¿cuánto será? Solo en el emisor. Sería 0, ¿no? ¿Por qué 0? No, Eh, aumentaría el voltaje, ¿no? Vamos con el primer compañero. ¿Por qué 0? Porque va directo a tierra. Si hubiera un tipo de resistencia, tal vez hubiera habido un tipo de voltaje ahí. Digo yo, no sé. Correcto, correcto, Sí. Yair, correcto. Así es. ¿Sí? Porque no tengo ninguna resistencia, ¿no? Está, va a ser solo el voltaje ahí. Mi voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje colector, en este caso, esa polarización. Mi voltaje base emisor va a ser igual al voltaje en la base menos el voltaje emisor. Y mi voltaje base emisor va a ser igual al voltaje de la base. ¿Sí? Para este tipo de configuración, ¿eh? Solo se aplica la ley de Ohm para analizar ese tipo de circuitería. Vamos con un ejercicio. Tengo este ejercicio, por ejemplo, cambio la configuración. Este ejercicio es una configuración de emisor. ¿Por qué? Porque tengo una resistencia en el emisor, fíjense. Me pide hallar corriente de base, corriente de colector, voltaje colector emisor, voltaje colector, voltaje en el emisor, voltaje en la base y voltaje base colector. Primero analizo el circuito. Si estoy haciendo un análisis en polarización DC o en posición continua, los capacitores, circuito abierto, ¿no es cierto? No los considero para el análisis. Mi voltaje CC, mi voltaje de la fuente es 20 voltios. O resistencia en el colector de 2K, resistencia en la base de 430K, resistencia en el emisor de 1K. Este capacitor no lo considero porque hago un voltaje, estoy analizando en DC. Y fíjese que ya tengo una resistencia en el emisor. Entonces, ese tipo de configuración es configuración de emisor y tengo una resistencia en el emisor, ¿no? Es decir, si voy a tener un voltaje, sí voy a tener una corriente, ¿no? Porque hay la presencia de una resistencia. ¿Cuál es el tipo de solución? Dice que mi corriente de base va a ser igual a mi voltaje de fuente menos mi voltaje base emisor, que es 20 voltios menos 0.7, que lo hemos mencionado, entre mi resistencia de base, que es 430K, más el beta, que es la ganancia del transistor, eso se lo da el problema, más 1, porque está en fase, ¿sí? Aquí ver si está en fase o en desfase, ese más 1 es por esa fase. Y por mi resistencia de emisor, en este caso un K. Dice que mi corriente de base va a salir 40.1 microamperios. Ya tengo mi corriente de base, que es en la que va a ingresar, ¿no? Mi corriente colector, que es mi otra corriente que ingresa, va a ser igual al beta, que es la ganancia, por la corriente de base. Eso me da 2.01 miliamperios. Mi voltaje colector emisor, que es otro dato que me pide el problema, va a ser el voltaje de la fuente menos la corriente colector por resistencia colector más resistencia emisor. Fíjense que en este caso ya aparece la resistencia emisor. ¿Por qué? Porque está presente esa resistencia. Si no estuviera, no la considero. Pero como sí está presente, sí tengo que considerarla. Y eso me da 13,97 voltios. Mi voltaje colector va a ser el voltaje de la fuente menos voltaje colector por resistencia del colector. Eso me va a dar 15.98 voltios. Mi voltaje emisor, en este caso sí tengo, porque hay una resistencia en el emisor, va a ser igual al voltaje colector menos voltaje colector emisor, que eso va a dar 2.01 voltios. Mi voltaje en el emisor también puedo hallarlo aproximadamente entre la resistencia de emisor y la corriente emisor, ¿no? Que va a salir lo mismo. Mi voltaje en la base va a ser igual a mi voltaje base emisor, que es 0.7, como hemos analizado, más el voltaje emisor. Y me va a salir 2.71. En el caso que no tengo una resistencia en el emisor, entonces no va a haber un voltaje emisor, mi voltaje base sería igual a mi voltaje base emisor. ¿Ok? Y mi voltaje base colector va a ser la diferencia entre el voltaje base
menos el voltaje colector. Eso me va a dar, eso va a ser 2.71 menos 15.98. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? No, ingeniero. Sí, todo está correcto.